Entonces ahora le damos la palabra a la profe Mara Vivero, ¿cierto?, que nos va a complementar esta cátedra desde una perspectiva, creo yo, un poco como más académica. Buenas noches, yo creo que aquí no hay micrófono para acá. Sí, buenas noches. Sí, creo que ahora nos escuchamos mejor. En primer lugar, quería agradecer también a los compañeros del Grupo Caravantú. Me siento realmente muy honrada de estar acá con ustedes y de hacer parte de la Cátedra Popular Ana Patricia Córdoba. Bueno, se me ha presentado como una académica. Yo lo primero que quiero decir es tratar de romper como la dicotomía entre activismo y academia. Y me presento como una trabajadora de una universidad pública, como es la Universidad Nacional, y como una persona, como una mujer negra afro, que ha tenido que defender también la existencia de un proyecto académico muy particular en la Universidad Nacional, que es la Escuela de Estudios de Género. La Escuela de Estudios de Género existe hace 20 años, pero ha tenido muchas dificultades por hacerse escuchar como una unidad académica válida. Entonces, quienes trabajamos en los temas de género, de raza, particularmente en Colombia, hemos tenido mucha dificultad para hacer escuchar nuestras voces como voces válidas y legítimas en la academia. Entonces, si bien me siento contenta de lo que hago, soy una trabajadora efectivamente en la universidad pública y también trabajo en la producción de conocimiento, pienso que precisamente la teoría feminista ha luchado por, digamos, hacer desaparecer esta diferencia entre activismo y academia. Es decir, la teoría feminista no existiría sin el movimiento feminista. Y si bien pueden tener independencia, siempre se nutre del movimiento social. Y si no, se muere, se vuelve simplemente una pieza de museo, un libro de biblioteca. Entonces, eso es lo primero que quería señalar. Y mi reflexión efectivamente también va a hablar más de género y va a mostrar también cómo se entretejen capitalismo, racismo, clasismo en las múltiples violencias que sufren las mujeres negras afros en Colombia, y esto como de alguna manera amenaza la posibilidad del ejercicio de lo que se ha llamado los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en primer lugar voy a tratar de precisar de qué hablo cuando hablo de mujeres negras, afros, afrodescendientes, y por qué hay tantas denominaciones y quiénes se reconocen en esas categorías. Eso me parece importante señalarlo siempre porque no es nada evidente. Y yo creo pues que el panorama colombiano ha cambiado muchísimo desde el año 91, en que se cambia el relato de la identidad nacional y se conoce el país como un país pluriétnico y multicultural. Y yo creo que la forma, por ejemplo, en que Danellis habla hoy, también es una forma distinta a la que podría haber hablado pues, su propia madre. Entonces también me parece interesante como historizar las categorías. Y creo que Danellis nos habla de una realidad que a la vez es particular, pero es inspiradora, y eso me parece muy interesante porque ella está hablando de una realidad muy local, como es Buenaventura, incluso de algo que me parece maravilloso, y es un poco poder hablar de su mamá como una mujer partera, y de haber sido obligada con arriera y con palo de guayabo. Creo que muy pocas personas tienen esa fortuna, pero tener una experiencia particular y estar haciendo reflexiones que son no solamente válidas para un contexto local, sino para, digamos que pueden ser inspiradoras para un contexto general. Eso me parece importante decirlo, pues para introducir lo que voy a plantear, hablando justamente de mujeres, es decir, ¿quiénes serían las mujeres negras y afro? Lo primero que hay que decir es que
hay mucha discusión y que incluso hoy sigue siendo objeto de debate y que estamos a puertas de un nuevo censo y que el nuevo censo, a través también de las preguntas que plantea, va a inducir ciertas respuestas, porque se está hablando precisamente de historia, de tradiciones, de cultura, a veces se habla de rasgos fenotípicos, a veces se habla de ascendencia, a veces se habla de origen regional, y todos esos elementos hacen que, digamos, la categoría negro-afro sea una categoría que es compleja. Entonces, digamos, ustedes saben que en el 2005 solamente aparecía casi un 10% de población afro, que desde el movimiento social se habla más de 22% de la población como afro. De esta población más o menos hay un índice de masculinidad que está además cambiando por el contexto del conflicto armado. Lo que Danelis planteaba en un momento cuando decía que el 90% de las víctimas de la guerra eran hombres, eso está alterando también los equilibrios demográficos y tenemos que entender cómo esos equilibrios demográficos están muy ligados precisamente al capitalismo, al racismo y al clasismo. Una de las cosas que ha sucedido también en Colombia es que cuando se ha hablado de las mujeres negras y afros, muchas veces se las ha descrito únicamente desde la pobreza, desde las discriminaciones raciales, sociales de las que son objeto, pero pocas veces se las ha descrito pues como agentes activos de cambio, como sujetos políticos. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es justamente como cambiar la manera de pensarlas y entender las mujeres negras y afrodescendientes justamente como mujeres que han luchado desde siempre y que han sido importantes no solamente para el movimiento afrocolombiano, sino también para la historia de la emancipación de las mujeres en Colombia. Sin embargo, en la historia de las mujeres en Colombia, el aporte que han hecho las mujeres negras y afros ha sido de alguna manera desconsiderado. Y eso tiene múltiples explicaciones, entre otras cosas también señalar que en el feminismo canónico ha prevalecido cierto andinocentrismo, y el andinocentrismo se refiere, digamos, a un modelo de nación que ideó la élite colombiana del siglo XIX a partir de la idea de que el ámbito de la civilización pertenecía a las zonas templadas de los Andes, en oposición a las fronteras tórridas y salvajes donde vivían precisamente indígenas y negros. Entonces, desde el andinocentrismo también, que ha operado en las reivindicaciones feministas que se han planteado como necesarias para todas las mujeres colombianas, se ha invisibilizado la singularidad de las experiencias de las mujeres negras y afrodescendientes y los aportes particulares que ellas han hecho al movimiento y al discurso feminista. Un ejemplo es que no se reconoce la existencia de organizaciones propias, sobre todo organizaciones que son previas a la llegada de los programas de mujer y desarrollo. Muchas veces cuando los programas de mujer y desarrollo llegan de la mano de la cooperación internacional a distintas regiones, una región emblemática es la región del Pacífico, lo primero que pretenden hacer es organizar a las mujeres. Y a menudo las quieren organizar de ciertas formas que son modelos jerárquicos verticales, pero casi nunca se preguntan si las mujeres ya no están previamente organizadas. Y de lo que nos habla Danelis es que nos muestra que hay organizaciones previas a la llegada de la cooperación internacional y que efectivamente muchas veces están también imponiendo modelos bien intencionados, buscando organizar a las mujeres y con poca capacidad de escucha de lo que está sucediendo en los ámbitos locales. Bueno, se ha hablado mucho de que efectivamente uno de los asuntos que son importantes es que las mujeres negras y afrocolombianas, antes que pensarse como mujeres, se han pensado siempre como pueblo negro y como comunidades negras. Creo que eso también ha sido algo que se ha debatido muchas veces, y eso no quiere decir que no hayan reconocido, digamos, la subordinación que padecen como mujeres. Y de hecho, por ejemplo, cuando se ha hablado de de formas particulares de la división del trabajo en las poblaciones afros en Colombia, se ha hablado de la complementariedad en los roles de género. Sin embargo, compañeras como Livia Gruez o como Leila Arroyo
han planteado de manera muy acertada que esa complementariedad solo se da en el espacio productivo porque las mujeres han incursionado en los espacios productivos, entre otras cosas, porque se han visto obligadas a ello por la violencia que se ha ejercido sobre los hombres. Sin embargo, lo que no ha pasado es que los hombres participen de las tareas domésticas y del cuidado del hogar. Entonces, ellos no han incursionado en lo que sería el ámbito reproductivo. En ese sentido, la famosa complementariedad es una complementariedad que es una complementariedad rígida, sin fluidez, que termina siendo subordinante para las mujeres, limitando sus posibilidades de libertad. Otro asunto que es importante y es el contenido que va cobrando la definición de mujeres negras. Lo que vemos es que en el contexto contemporáneo, para muchas mujeres, digamos, su definición como mujeres negras también ha estado muy ligado a la búsqueda de reconocimiento de lo que son los derechos territoriales y de protección de las tradiciones culturales. Y es importante señalar que ante la ocupación depredatoria de los territorios por los distintos actores del conflicto armado o por la intervención económica nacional e internacional, las mujeres negras han tenido que adecuar sus agendas de movilización a lo que son las demandas generales del movimiento afrocolombiano. Entonces, más que reivindicar derechos específicos, lo que han logrado es, más que a un discurso de defensa de sus derechos como mujeres, a prácticas de liderazgo que han obligado en la práctica a los hombres a tomarlas en cuenta, a escucharlas y a respetarlas. Pero ha sido como desde el liderazgo. Y realmente lo que ha definido también la agenda de las mujeres siempre ha sido como el contexto político. Entonces, en el contexto que estaba describiendo Danelis, es evidente que es muy difícil hablar únicamente de las mujeres, hablar de los derechos de las mujeres como si existieran mujeres a secas. Ahora, yo creo que ninguna mujer es una mujer a secas, ni tampoco existen hombres a secas. Y las mujeres siempre están inscritas están inscritas, por supuesto, en relaciones de raza, de clase, entonces, mínimamente. Entonces, también es importante decir que cuando estamos hablando de mujeres, nunca las estamos entendiendo como mujeres que no tienen historias situadas. Todas las mujeres tenemos historias situadas, y esas historias situadas tienen que ver también con asuntos pues, de clase, de raza, no solamente de clase, de raza, también tienen que ver con el momento en el curso de vida, tiene que ver también con la capacidad que tengamos para responder al mundo productivo y en ese sentido de ser capaces o en situación de discapacidad. Todos esos elementos están incidiendo en la definición de las mujeres que somos. Eso para señalar en ese sentido que hoy, cuando hablamos de mujeres, pues no podemos hablar de forma simple de ellas. Bueno, ¿de qué derechos sexuales y reproductivos hablamos? Yo creo que es importante hacer una rápida genealogía de lo que han sido los derechos sexuales y reproductivos, saber cómo estos están muy ligados al movimiento feminista internacional y cómo esos derechos sexuales y reproductivos nacen precisamente de la noción de individuo libre y de la defensa de las mujeres de su capacidad de disponer del propio cuerpo. Quiero señalar esto porque este es un punto de debate, si el cuerpo es un asunto individual y si las mujeres negras se podrían reconocer en este eslogan feminista de mi cuerpo es mío, y cómo se pueden reconocer, qué podrían decir las mujeres negras frente a este tipo de reivindicaciones que se hacían en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, yo quisiera, antes de responder o intentar responder a esa pregunta, señalar que de todas maneras, cuando nacen las luchas por los derechos sexuales y reproductivos en los años 90, las mujeres estaban intentando hablar del cuerpo. Muchas eran mujeres norteamericanas, mujeres europeas,
pero mujeres que también estaban tratando de precisamente ir más allá del androcentrismo y entender el campo sexual y reproductivo no como un asunto del mundo privado, sino como un asunto político. Lo que es interesante pensar es que eso no siempre ha sido, digamos, un asunto político, y que solamente es después de los años 60 en que los asuntos del cuerpo, de la sexualidad y la reproducción se convirtieron en asuntos políticos. Y es importante de todas maneras rescatar que hubo una perspectiva contestataria en estas reflexiones. También señalar que las mujeres feministas negras brasileras participaron mucho en la definición de los derechos sexuales y reproductivos y denunciaron en forma temprana, por ejemplo, la esterilización, que parecía ser el destino de las mujeres del nordeste del Brasil, región donde el 20% de las mujeres eran esterilizadas antes de los 25 años y donde por casualidad se concentraba la población negra. Entonces, las mujeres se dieron cuenta que el cuerpo de las mujeres negras solo estaba en el centro de los debates de salud cuando se identificaba la necesidad de limitar el crecimiento poblacional y de implementar programas de planificación dirigidos a mujeres negras e indígenas pobres. Pero detrás de las cifras que muestran y que hablan del avance de la transición demográfica en Colombia desde los años 70, a través del descenso de la fecundidad, es importante buscar y documentar las experiencias de las mujeres que protagonizaron esa transición demográfica, muchas veces contra su propia voluntad. Y muchas de esas mujeres son mujeres negras y afrodescendientes, mujeres indígenas y mestizas pobres. Entonces, me siento desconectada del público. Pero bueno, el silencio también ayuda a reconectarse, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, me parece bien, por eso... En su contexto otro también pues, se considera un poco desconectado. Cuando tú empezaste tu conferencia, tu charla, tú empezaste a determinar de que ibas a explicar o dar a conocer el tema del pueblo afro, la comunidad, el pueblo indígena, por las personas o las comunidades, todo eso, o sea, como empezar a determinar cómo lo están ustedes manejando en el estudio de género, o en la escuela pues, de estudio de género. Entonces, como que uno se conectaba y esperaba eso, como desde esa línea. ¿Ya? Es decir, como que desde la escuela de estudios de género, ¿cómo se piensa el pueblo afro? Exacto, de acuerdo. Esas diferencias, y porque bueno, de acuerdo. De alguna forma, por ejemplo, aquí en Antioquia pueden haber pueblos o comunidades afro, pero cuáles, o se determinan, cómo se determinan, si son, no son. Sabemos que, por ejemplo, en el Chocó, porque la mayoría de la población es negra, sí es afro, o sí es negra, pero hay muchísima que no se considera afro. Ya, entonces, como esas diferencias, pues, sentí como que ahí había una conexión, pero pues, y después se no, pero me parece que tiene sentido, aclararlo, y efectivamente yo creo que esa definición de quién es negro y de quién es afro, por una parte tiene que ser una autodefinición, y eso es lo más importante, no puede ser una definición impuesta. Y creo que por eso las preguntas del censo han intentado plantear estrategias para hablar de de algunos elementos que se han identificado como elementos diferenciadores. Por eso se hablaba de una historia distinta, y creo que la historia, por ejemplo, de la esclavización, de la trata negrera, es un punto común. Pero digamos, también la historia del mestizaje colombiano, ¿sí?, hace que esa historia se haya diluido.
y que en Colombia en particular los asuntos raciales no sean tan claros. Y si nosotros simplemente comparamos lo que sucede en la costa Caribe con la costa Pacífica, vemos, por ejemplo, que pocas personas en la costa Caribe se consideran negras y solamente consideran negras a las personas palenqueras. Entonces, es decir, se crea como una categoría particular que sería la categoría de los palenqueros, como si ellos encarnaran una negridad pura. Y la gente cartagenera muchas veces se describe más como caribeña. Y esa, digamos, esa denominación caribeño que los liga con el Caribe, de alguna manera los desliga de lo negro. Eso también es interesante. Hay muchas maneras de hablar también del Caribe. No hay una sola manera de hablar del Caribe. Y digamos, en el Caribe también se ha afirmado mucho la negridad. Y justamente en el Caribe nacen muchos de los pensadores de la negridad. Sin embargo, cuando en nuestro Caribe colombiano se habla de Caribe, muchas veces se disocia Caribe de negridad. Efectivamente, la negridad en Colombia también ha tenido mucho que ver con la apariencia física. Y entonces en los juegos de la apariencia, precisamente lo que se ha buscado es hacer desaparecer los rasgos fenotípicos negros. ¿Pero por qué? Porque han sido connotados negativamente. Y esa es la razón también de lo que se llamaba el blanqueamiento. Pero a mí también me parece importante señalar que el blanqueamiento no es una cuestión muchas veces intencionada, es una cuestión estructural, y la migración también produce blanqueamiento. Y podríamos, no sé cómo se vive en Medellín, pero me pregunto cómo se vive desde la población afro que vive en Medellín eso del fenómeno del blanqueamiento, porque no es como en el caso de Chocó, una población que vive entre gente negra y donde la minoría serían como la gente blanco-mestiza. Es casi que, digamos, es lo contrario de lo que pasa en Bogotá, donde la población negra afro solamente representa el 1.5%, según la última encuesta multipropósito del 2015 en Bogotá. Solamente 1.6% de la población capitalina se reconoce como negra, afro, palenquera, raizal. Entonces, eso me parece muy interesante, porque quién es negro o quién es afro, pues depende mucho del contexto. Y otra cosa que también me parece interesante es cómo el racismo es un racismo que siempre se vive de forma localizada. Y es distinto, bueno, y si se vive de forma localizada, eso quiere decir que las mujeres también experimentan el racismo de forma distinta a los hombres. Y eso me permite enlazar con otra parte del texto que quería compartir, y que creo que eso de pronto conecta, y que tiene que ver con el acoso sexual callejero del que padecen y del que padecemos las mujeres negras en muchas situaciones. Entonces, pues eso es decir, y yo creo que pues muchas mujeres negras, una de las cosas que viven en el espacio público cotidiano es sentirse todo el tiempo racializadas, sexualizadas, y justamente desde la experiencia cotidiana no pueden separar la experiencia de ser mujeres y de ser negras. En ese sentido siempre son mujeres negras, que es como la expresión que ha acuñado, entre otras, Betty Ruth Lozano, para hablar de esa inseparabilidad de la experiencia de la negridad y de la feminidad para las mujeres negras. Entonces, efectivamente, yo creo que el acoso sexual es uno de los asuntos que muestra las diferencias entre el sexismo experimentado por los hombres, perdón, el racismo sexualizado experimentado por los hombres y el racismo sexualizado experimentado por las mujeres. Y podría señalar que si las mujeres padecen constantemente del acoso sexual, los hombres negros son percibidos como posibles delincuentes o como seres peligrosos en la noche. O sea que también los hombres están racializados de cierta forma que los convierte, por ejemplo, en peligrosos. Y
si nosotros vemos, por ejemplo, la relación que se tiene muchas veces con los niños negros, a mí me llama la atención la forma en que se exotizan y cómo se habla de la belleza de los niños o las niñas negras, casi como hablando como de animales domésticos. Hay lindísimos con sus pequeñas chaquiritas o con su pelo divino, pero esos mismos niños cuando crecen se vuelven amenazantes. Yo siempre digo que pasan de gatitos a panteras negras, con toda la connotación que tienen las panteras negras como figuras que podrían ser amenazantes, pero al mismo tiempo como figuras también defensoras de una dignidad. Entonces, pues, efectivamente, el racismo no se vive de la misma forma para hombres, para mujeres, y tampoco lo viven las personas que no tienen sexualidades canónicas. Es decir, un hombre trans está mucho más expuesto si es un hombre trans negro que si no lo es. Y también tiene que ver con la dificultad, por ejemplo, de imaginar la posibilidad de la homosexualidad en las poblaciones afros. Se ha hablado de cómo la homosexualidad es un asunto externo que lo trajo el colonialismo. E incluso pensadores que respeto profundamente como Frantz Fanon en algún momento lo evocan de esa manera. Ahora, yo creo que muchas de las críticas se han focalizado en eso, pero hay que entender también por qué Fanon, es decir, qué es lo que estaba subrayando Fanon cuando estaba hablando de cómo efectivamente la colonización había alterado los órdenes de género que preexistían. Y yo creo que eso pasó también en todas nuestras Américas. Es con la colonización, con la religión cristiana, que se empezó a mirar la sexualidad de cierta manera, a hacer un ordenamiento jerárquico y a expulsar todos los comportamientos que no respondían a las concepciones precisamente hispanas y cristianas dicotómicas de hombres y mujeres como categorías estancas. Y es importante señalar cómo dentro de las religiones de matriz africana existe una gran fluidez en las definiciones de género y cómo hay diferencias entre la forma en que las personas aparecen y su orisha. No es necesariamente, es decir, un hombre puede tener un orisha femenino, una mujer puede tener un orisha masculino. Y la masculinidad y la feminidad no tendrían que ver necesariamente ni con una biología y ni siquiera con un sentimiento de pertenencia. Entonces también es interesante pensar cómo hay otras formas distintas de pensar lo que llamaríamos el género. Pues para también señalar que no hay una sola forma de pensar el género. E incluso podría señalar que hay pensadoras como la pensadora nigeriana Oyeronke Oyewumi, que dice que el género no es necesariamente una categoría importante para todas las sociedades. Ella se está refiriendo en particular a la sociedad yoruba y está planteando cómo para la sociedad yoruba es más importante el principio de lo que llamarían seniority, o sea, de mayorazgo, que el principio de la división de género. Es un marcador de jerarquía más importante la seniority, pues que la palabra en yoruba no la conozco las traducciones al inglés de la palabra yoruba, pero lo que ella está señalando es que no en todas las sociedades el género es un marcador de diferencias, un marcador ordenador de las prácticas sociales. ¿Respondí un poco a su pregunta? Pero no lo quiero dejar perder el sentido pues, de que el feminismo no es uno. Entonces cuando tú dices, el feminismo dice, no sé a qué te refieres porque no hay una Biblia del feminismo, y por eso decía que el feminismo es una teoría en movimiento, y las mujeres afros hemos contribuido al feminismo. El feminismo negro es muy importante como corriente dentro del feminismo, lo ha transformado. Entonces, también
el afrofeminismo colombiano puede transformar el feminismo colombiano. Por eso comenzaba por decir que habíamos sido muy ignoradas en la historia del feminismo colombiano, pero que había justamente que tratar de volver a colocar en el centro la historia de la experiencia de las mujeres negras para pensarlas justamente también como mujeres que habían dado lecciones de emancipación a las mujeres. No. Es que no, realmente lo que yo había traído me parecía como en desconexión con el público. Es por eso también que he tenido como dificultad. Pero bueno, también quería señalar cómo uno de los ámbitos que son particulares y difíciles, donde se vive mucho esa conjunción de sexismo, racismo, clasismo, es la experiencia del trabajo doméstico remunerado. Y efectivamente yo creo que es en ese espacio donde, es decir, ha sido la actividad principal para las mujeres migrantes, ha sido una forma de socialización en el ámbito urbano, pero al mismo ha sido una experiencia que les ha mostrado justamente, o sea, que las ha racializado profundamente y donde son muy vulnerables, han sido acosadas por patrones. No se ha reconocido el acoso sexual como una demanda que tenga legitimidad para una trabajadora doméstica negra, y a mí me parece importante hablar, por ejemplo, de esas situaciones porque están mostrando precisamente de forma muy aguda espacios donde las mujeres migrantes en los ámbitos urbanos están viviendo esas violencias del sexismo y del racismo asociados. Quería finalizar hablando precisamente de lo que serían los feminicidios o femicidios y cómo, y esto me parece que es interesante de las reflexiones que ha hecho entre otras Betty Ruth Lozano, de cómo las violencias, no solamente las violencias, es decir, no solamente los asesinatos, sino las violencias, se han entendido hoy por parte de las mujeres negras de diferentes procesos organizativos como feminicidios. ¿Y por qué? Porque esas violencias han pretendido en primer lugar devolver a las mujeres al espacio de lo doméstico, ya que la capacidad de liderazgo de las mujeres se ha convertido en un obstáculo para los proyectos de desarrollo que se busca imponer en la región. Y ahí conecto con lo que Danielis estaba comentando al inicio. Es decir, las mujeres empiezan a ser muy subversivas como mujeres negras, pero porque ellas están precisamente encarnando esas prácticas y valores culturales que se oponen frontalmente a un modelo de desarrollo capitalista. Y al mismo tiempo, esos feminicidios han sido una estrategia de terror para romper esos vínculos comunitarios y facilitar, por supuesto, los procesos de desarraigo y desterritorialización. Y efectivamente, aunque digamos el desplazamiento no solamente ha afectado a las mujeres negras y afrodescendientes, sí es evidente que estas han tenido que asumir un costo mayor y una cuota más alta en términos de desplazamiento, violencia sexual, asesinatos selectivos y persecución política debido a su activa participación en la defensa y protección de sus territorios ancestrales. A mí me llamaba la atención y quiero cerrar en el video que nos mostraban de Ana Fabricia al inicio, y en un momento Ana Fabricia, que se está moviendo por el auditorio, ella dice que ella habla del cuerpo y lo pone a la inteligencia. A mí realmente es algo que me parece doloroso, que tengamos que hacer esa decisión y que tengamos que renunciar al cuerpo y a la corporalidad. Es decir, al mismo tiempo soy consciente de que las mujeres y digamos también las personas negras y afros han sido reducidas a ser solo cuerpo. Y en un cierto ordenamiento en que pensamos que la mente es superior al cuerpo, ser solo cuerpo se vuelve una razón de estigma. Pero a mí me gustaría realmente como plantear la pregunta, y no creo, es decir, no hay que aceptar esa jerarquización y pensar
que hay una desconexión entre el cuerpo y la inteligencia. Y realmente, así como no hay desconexión entre experiencia y producción de conocimiento, y creo que las mujeres negras lo que han mostrado precisamente es que desde sus experiencias han producido saberes, han producido conocimientos y han sido experiencias incorporadas. Entonces, me parece que eso es otro aprendizaje que puede ser interesante, tratar de romper esas jerarquías entre cuerpo y mente y poder reivindicar un día tanto el cuerpo como la inteligencia, porque no son cosas ni excluyentes ni que tendrían que estar en rivalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la profe Mara Viveros por esta exposición. Yo recogería un poco de lo último que mencionó, y es que me parece muy importante el apunte que hace, porque es como una de las constantes de la lucha de las mujeres negras y de todas las mujeres dentro del movimiento social y popular es el tener que muchas veces, para ser tomadas en serio dentro del activismo militante político, renunciar a sus expresiones sexuales individuales, ¿cierto? Y a su libertad de desarrollar su sexualidad libremente, para no comprometer así también como la seriedad, ¿cierto? Y la criticidad de su militancia política. Entonces, muy interesante, profe, quisiera ese apunte como para finalizar. Ahora abrimos el espacio para que el público interactúe con las dos compañeras que están aquí con nosotros hoy. Vamos a hacer una primera ronda de 5 preguntas y luego, posteriormente, si hay más preguntas, retomamos nuevamente. Tengo una pregunta desde que empezaste, Mara, en la diferencia de mujer negra afro. ¿Por qué negra? ¿Por qué afro? Identificándome, por supuesto, como mujer mestiza, con una ascendencia afro evidente también. Entonces, parto de mi autoidentificación también como mujer mestiza, con un importante componente afro. Entonces, por favor. Buenas noches y muchas gracias por las dos intervenciones. Me interesó mucho, Danelli, tu propuesta. Me apeló mucho a mí la propuesta que haces de considerar que la victimización no es por la violencia en sí, sino por el desarrollo, que la violencia es instrumental al desarrollo. Muy interesante tu propuesta. Me gustaría seguirte en el desarrollo de este concepto. Lo que te quiero preguntar es algo bastante básico, y perdóname si soy demasiado obvia o básica, pero ¿qué tipo de concepto de desarrollo entendido como transformación hacia algo mejor se puede concebir en el contexto de la militancia y de las comunidades afro de Buenaventura? ¿Existe y cómo lo consideran o cómo lo conciben? Y si es una alternativa al Estado-Nación o a la realidad que vivimos dentro del Estado-Nación. Buenas noches para todos y para todas. Bueno, primero que todo aplaudo este espacio. Siento que cada vez como movimiento social afrodescendiente tenemos que hacernos cosquillas con este tema de las mujeres negras, mujeres afrodescendientes, que hemos estado invisibilizadas, digamos, en estas discusiones. Retomo un poquito algo que está en el proyecto de caracterización afro, donde dice las mujeres negras tenemos que levantar las banderas que el movimiento social afrocolombiano no va a hacer, que el movimiento de desplazados no va a hacer, que el movimiento de mujeres no va a hacer, ¿cierto? Sabemos que como mujeres negras no solamente somos discriminadas por el hecho de ser mujer, por el hecho de género, sino también por ser mujeres afrodescendientes, por ser mujeres pobres, si le metemos el asunto de diversidad sexual, por ser una mujer diversa sexualmente, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, unas características diferentes a las mujeres mestizas que nos hacen, digamos, entrar a una lectura de privilegios y discriminaciones entre mujeres, ¿cierto? Entonces me pregunto, entre todas estas características que tenemos que enfrentar como mujeres,
y que incluso con mujeres mestizas, si bien estamos defendiendo el asunto de género, entramos a una relación de racialización, ¿cierto? Cuando en espacios conjuntamente hablan de conceptos como, ay, me negrearon, ay, qué día tan negro, qué noche tan negra, ¿cierto? Entonces ahí entramos como en un choque entre mujeres. Entonces, como para no alargarme mucho con el cuento, porque sé que es larga la historia y me motiva mucho a discutir, y me encantaría que se siguieran, digamos, proponiendo espacios como estos, y propongo también espacios como estos, donde se pueda hablar más del tema de las mujeres afrodescendientes, que es un tema invisibilizado, y específicamente como mujer ciudadana de Medellín, ¿cierto? Entonces mi pregunta va directamente sobre ¿cuáles son los retos de las mujeres afrodescendientes para abrir espacio en la agenda pública, social y política, especialmente cuando tenemos que abrir espacios en escenarios patriarcales y racistas que han invisibilizado nuestras necesidades específicas como mujeres afrodescendientes y negras? Muchas gracias. Bueno, aquí la compañera dice que se hagan espacios para las mujeres afro. Bueno, nosotros hombres también, ¿no? Las mujeres nos tienen invisibilizados también. Todo el tiempo. Bueno, me gustó mucho la ponencia, pues la verdad que la información hoy estuvo muy buena. Va un poco, pues, digamos que no voy a hacer preguntas porque, bueno, se vuelve muy complicado siempre que venimos, todo el mundo quiere preguntar y todo. Entonces quizás traslado un poco la pregunta de la primera compañera que preguntó sobre el tema, pues que se me olvida tu nombre, perdón. Mara, que decía, yo como mujer negra afro. Entonces ya te hace la pregunta y tal vez como muy brevemente explicar eso. Y quería resaltar algo que decía la doctora Mara acerca de la jerarquización que hemos tenido nosotros los afro, y que no solamente los dejemos jerarquizar por ser negros y que somos afro, o sea, los amarillos, los blancos, los cafés, cualquier color puede ser afro, solo que se identifique como afro o en su contexto se identifique por la historia, por la cultura, por un rasgo, simplemente porque alguien hizo algo espectacular en el pasado y se identifique como afro. A nosotros constantemente nos jerarquizan porque como es negro, tiene el cabello afro, tiene un vestido afro, tiene una barba, esa es afro. Y muchas personas, digamos, quieren a veces ser afro, pero como que no entran, o muchas veces nosotros mismos quizás no le permitimos como entrar en ese proceso afro. Entonces yo creo que como ni jerarquizar ni dejarnos tampoco jerarquizar por el Estado, por las grandes el capitalismo y el clasismo, sino como permitirte que se abra un poco más la puerta al tema afro, porque yo creo que podemos ser más afro aquí en Medellín que no sé, que en Buenaventura, por ejemplo, porque habrá muchísimos blancos que se consideran afro y son la población, y hay mucha más población. Se puede ser más afro aquí en Medellín que en el Chocó, por ejemplo. ¿Por qué no? Sino que se dice que es allá porque son negros. No, sino que la población se identifique como afro y ya. Pero el negro sí sería diferente porque es un color oscuro, entonces serían más negros allá que acá, por explicar un poco eso. Gracias. A mí me alegra mucho el comentario que ha hecho la compañera, porque, por ejemplo, yo en el movimiento, yo soy lesbiana, en el movimiento de mujeres participo, soy integrante, y manteniendo mis diferencias también a veces siento que necesito espacios separatistas para discutir cosas que a las heterosexuales, por ejemplo, no les sucede, ¿cierto? Pero también entiendo la interseccionalidad como un asunto que nos permite precisamente ver qué son las afro, las que han puesto su cuerpo para que las revoluciones y las emancipaciones y las libertades de las que yo gozo, como esta mestiza que tal vez en Chile ha sufrido racismo, pues, pero que no lo puede entender en la dimensión de una persona que lo sufre, no solamente cuando va a Chile. Y que, por ejemplo, yo pienso en este momento me debería silenciar y permitir que sean las mujeres afro las que estén en este pensar, pero quería exponer que yo como mestiza estoy completamente de acuerdo, que es un privilegio para mí participar de esto, donde puedo estar de cerca con las pensadoras de este movimiento que nos ha logrado la emancipación, de la que yo gozo. Muchas gracias. Yo voy a
voy a atreverme a también recoger parte de las preguntas en el debate que está planteado, así sea que no haya sido para mí. Frente a la pregunta directa que hace la compañera, si hay una alternativa a esas miradas de desarrollo hegemónico en Buenaventura, pues yo diría que más que en Buenaventura, el movimiento afrodescendiente ha venido construyendo hace rato un concepto que le denominamos buen vivir, ¿sí? O bienestar. Pero más que el bienestar, estamos en el marco del buen vivir o el vivir bien. Son dos conceptos que se han venido históricamente llenando de contenido en función de poder deslindarnos del desarrollo hegemónico, pero además también de no reivindicar el concepto de desarrollo, ¿sí? Escuchamos, hay muchos conceptos sobre el desarrollo, hay quienes hablan de desarrollo a escala humana, hay quienes hablan del otro desarrollo, hay quienes hablan de desarrollo humano, e incluso hay quienes hablan de etnodesarrollo. Nosotros no reivindicamos el concepto desde ningún punto de vista, porque el concepto desde su génesis es lo que hoy es, ¿sí? O sea, el desarrollo significa muerte, desplazamiento, masacres, violaciones, exterminio. Eso es el desarrollo. Y así fue planteado desde su génesis, ¿sí? Por el presidente Truman. Eso no es, no hay que buscarle otra forma de interpretación, porque él responde a lo que es, ¿sí? Es como nosotros decimos, no le pida cocos al chontaduro que no le va a dar. Ya, entonces pueden poner, y es muy respetable, posturas de académicos, Maffei Manif, etcétera, etcétera, hablando de un desarrollo a escala humana, mirando cómo se permea ese concepto, pero realmente el concepto responde a lo que es. Entonces, en ese marco nosotros nos ubicamos en estos dos conceptos de vivir bien o el buen vivir, que se ha ido también desarrollando y que ha ido en concordancia también con planteamientos que han hecho comunidades indígenas en otras partes del mundo, ¿no? En el Perú hay una argumentación muy bonita de ese marco, de esa otra alternativa de ser, y esa otra cosmovisión y esa otra forma de ver el mundo. Entonces, en ese marco, digamos, es como nos movemos, y por eso entonces se hace esta crítica profunda del desarrollo. Lo otro era, bueno, las otras preguntas, esa fue exclusiva para mí. Yo quiero hacer un planteamiento primero, bueno, antes de eso, frente a la pregunta que hace el compañero aquí, frente a si se es afro o si se es negro en Colombia, quiénes son los afro, quiénes son los negros, y esto también serviría un poco para abrir el debate de lo que dice la profe, que me gustaría escucharlo, mujer negra afro. ¿Cómo inicia? Lo que plantea la compañera. Yo me autorreconozco como una mujer étnicamente negra, ¿sí? Lo étnico no tiene nada que ver con lo fenotípico, ¿sí me hago entender? Lo étnico está basado en tres elementos constitutivos, que es la historia, territorio y cultura, ¿ya? Aunque yo no tenga la piel negra, tengo una historia que me liga al pueblo negro, y es que mi abuela, mi bisabuela, la abuela de mi mamá, fue esclava, fue esclavizada. Mi mamá es una mujer negra, partera, curandera, sabedora del Pacífico, y yo nací en el Chocó, me crié en Buenaventura, un territorio negro, y ese es mi territorio, ahí vivo y ahí soy, y mi ombligo está allí, pero además respondo culturalmente a las lógicas de mi cultura, ¿cierto? Entonces, bailo currulao, como pescado, sé preparar cómo se cocina acá, sé de rituales, sé de manejar las hierbas y todas las plantas que están. Entonces yo respondo culturalmente a lo que soy, tengo valores en el marco del ser comunidad negra, ¿cierto? Esos valores de la solidaridad, de la ayuda mutua, etcétera, etcétera. Entonces, más allá del color, yo me declaro como una mujer étnicamente negra, ¿sí? Y ese es un autorreconocimiento que me da a mí la posibilidad de ser lo que yo quiero ser, más allá del color, que podría pasar como una mujer blanco mestiza en cualquier otro espacio. Obviamente los que me conocen, y cuando ya me conocen, entonces dicen, esta es más negra que cualquiera, ¿cierto? Pero es por mi desarrollo, digamos, personal en el marco de estos tres elementos. Eso por un lado. Esto que te acabo de plantear y este debate que se está dando ahorita, que mujeres negras, mujeres afros, hay que tener mucho cuidado, porque el gobierno puso esta discusión con una firme intención hace 5 años. Comenzó para romper la comunidad negra en Colombia, ¿sí? Y metió esta discusión y empezó a hablar de que existía una comunidad negra y una comunidad afrodescendiente. Y empezó a decir que los negros
eran los que vivíamos o vivían en las zonas ribereñas o costeras, allá dentro de esos territorios alejados, que si pescaban, que si comían pescado, que si cortaban palo y eran coteros y tenían los cuerpos no sé qué, y los afros eran los que vivían en ciudad, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, unos eran más negros que otros, ¿sí me entiende? Entonces, esa situación generó una situación política muy compleja de fondo en el marco de rompernos como comunidad. Entonces, yo políticamente no acepto la separación de los dos conceptos, ¿ya? Subjetivamente nosotros tenemos todos los elementos para declararnos como comunidad negra, más allá de la carga peyorativa que tiene el mismo significado. Cuando yo me declaro como mujer negra, resignifico el ser negra, ¿sí me entiende? Para mí ser negra no es ser bruta, no es ser fea, no es ser descendiente de esclava. Para mí ser negra es resistir, ¿cierto? Ser negra es ser bonita, ¿cierto? Es ser bella. Entonces hago una resignificación de lo que significó el concepto y lo retomo en mi vida. Por lo tanto, a mí pues me es indiferente si a mí me llaman negra o afro. Políticamente me reconozco como una mujer negra, porque además al racista, cuando te va a decir negra, le cuesta mucho decirlo, pero sí suaviza la cosa diciéndote, no, una chica afro. Pero el racista, cuando te mira a los ojos, le duele decirte negra. Entonces es una parte de confrontación y es un concepto más político, que en ese marco me preocupa mucho que esto vaya a mudar esa situación que el Estado planteó y que luego entre nosotras vaya a haber separatividad frente a quién es la negra y quién es la afro, ¿cierto? Eso me preocupa, pero la raíz de fondo realmente no fue un tema de autodeterminación. Esa discusión la impuso el gobierno en una discusión de Estado que tenían para rompernos. Los académicos empezaron a plantear el término de afro y nosotros desde el movimiento afrocolombiano hablamos de comunidades negras, ¿sí? Como una forma de resignificar, y por eso hay una ley 70. Me dijeron que ya me había acabado el tiempo. Bueno, yo quería plantear otra cosita, pero entonces ahí dejo como estos dos elementos abonados a la discusión, ¿ya? Más allá de esos conceptos hay que mirar qué hay de fondo también en la intencionalidad y la imposición de esos conceptos. También me dijeron lo mismo, que se me ha acabado el tiempo, pero sí quiero decir varias cosas. Me parece importante decir que la categoría negro, es decir, es también una invención. La gente no nace negra, se deviene negra. Eso me parece fundamental. Y negro también es el producto de las relaciones de racismo. Es el racismo el que crea también la palabra negro. Entonces la palabra negro efectivamente se puede resignificar. Y se ha resignificado muchísimo. Todo lo que se hizo con Black is Beautiful en los Estados Unidos era justamente decir eso, que lo negro era bello, era invertir el estigma, convertirlo en algo positivo. Cuando yo hablo de mujer negra afro, bueno, por una parte hablaba de mujer negra, era para señalar la imposibilidad de separar la identidad femenina de la identidad étnico-racial. Étnico-racial me parece importante hablar también de lo racial, no solamente de lo étnico, porque creo que también lo racial sigue operando. El color sí me parece importante. He participado en investigaciones que han mostrado que en Colombia sí existe la pigmentocracia y que infortunadamente incluso yo también le apuesto a romper, es decir, a generar alianzas y no a romper. Pero creo que es un hecho que el colorismo existe en la historia nacional y está objetivado. Y tenemos datos que muestran, por ejemplo, que entre la población negra, afrodescendiente, raizal palenquera, la población mulata tiene condiciones de vida superiores a la gente de piel más oscura. O sea, la pigmentocracia opera y tiene efectos concretos reales. Entonces, por eso me parece también importante, de alguna manera, como meterle el diente al tema del color y de la racialización, porque las personas no solamente, digamos, sufren una discriminación étnica, sino tienen una discriminación por color de piel. Entonces es importante señalar. Ahora, cuando se habla de afro, que también es un diminutivo que puede incluir muchas cosas, es conectar también la historia de la diáspora y entender justamente a la población afro como una población que fue completamente dispersada por la trata negrera, y eso hace que uno se pueda sentir solidario de mucha gente en el mundo que comparte esa historia, digamos, de la diáspora. Eso sería como la explicación de lo afro. Entonces también hay distintas maneras. A mí también me parece que resignificar la palabra negro tiene un sentido político importante, y yo creo que cada vez que adquiero un título o publico un artículo, me parece importante decir lo que lo es una mujer negra, precisamente para disociar la palabra negro de todo lo que tiene una connotación negativa.
Pero yo también quería decir algo que tenía que ver con lo del buen vivir, y es también los cambios. Y creo que una de las cosas que ha pasado muy interesantes, que tiene que ver con la reoriginalización del pensamiento, es que las comunidades negras han resignificado esa definición torpe que hacía la Constitución del 91. Y si ahora, por ejemplo, se habla del vivir bien o del buen vivir, eso también es producto de una resignificación ética que antes no existía. Y eran prácticas que estaban casi que completamente desconocidas y que ahora se han llenado, al politizarse han cobrado fuerza. Pero también es importante decirlo, como para no idealizar de que desde siempre fueron así, sino que también la historia han devenido políticamente estratégicas e importantes. Bueno, antes de cerrar entonces vamos a tomarnos 2 minuticos para que la compañera haga una pequeña intervención y para que tú hagas tu acotación, pero lo más breve posible, por favor. Bueno, rápidamente quisiera, por favor, que Mara profundizaras un poquito sobre tu percepción con respecto a la subordinación de las mujeres dentro de la comunidad negra y dentro del movimiento afro, que pues es un tema que no se habla muchísimo, simplemente se habla de el patriarcado y el racismo estructural general, pero dentro de la comunidad y dentro del movimiento casi no se toca el tema de que las mujeres seguimos subordinadas y que seguimos excluidas de cierta forma, y por eso hay tanta disidencia de las mujeres afro, el feminismo negro, o las mujeres lesbianas negras. La gente, cuando no puede conciliar, hace disidencias, y es precisamente por eso, porque no se habla dentro del movimiento. Entonces, eso quisiera. Bien, pueda. Pues a mí me encanta la pregunta porque es un tema dificilísimo. Créeme que, o sea, en los Estados Unidos, donde el movimiento negro tuvo muchísimas dificultades a hablar, por ejemplo, de la violencia que existía también dentro de las comunidades negras ejercida por hombres negros, porque casi que parecía un crimen y parecía debilitar la idea de la comunidad negra como algo que es sólido y que no tiene grietas. Pero a mí me parece que al contrario, hay que hablar de las grietas y de las cosas que no andan bien en casa para construir una mejor casa, y no al contrario, de simplemente tapar con palabras y decir, no, es decir, hay muchas razones por las cuales ha existido violencia masculina negra. Los hombres negros han sido particularmente sexualizados y es decir, han sido las principales víctimas del terror, eso no se puede desconocer, pero las mujeres no tenemos que cargar de alguna manera, sí, con la responsabilidad que también tienen los hombres negros frente a su propio destino. Es decir, a mí me parece lamentable que sea a costa de las mujeres que tengan que resolverse el asunto. No, efectivamente yo creo que existe por supuesto que existe mucha subordinación dentro, se habla del patriarcado interno, pero es decir, la idea es ganar a los compañeros. Sí, la idea no es pelear contra ellos, y creo que la colectiva del Río Combahee decía algo maravilloso, y era que había que luchar contra el racismo con ellos y había que pelear contra ellos por el sexismo. Una reflexión que voy a dejar frente a algo que Mara planteaba del papel que estamos jugando las activistas en el marco de la reclamación de derechos colectivos para la comunidad negra, si se constituyen un aporte o no como mujeres, y podríamos decir hasta el mismo movimiento afro. Lo que yo creo es que sí, porque nosotras estamos articulados a una comunidad, y parte de las individualidades que nos sacan del feminismo, digamos, blanco mestizo, como negras, es que nosotros respondemos también a una dinámica colectiva. Entonces, por ejemplo, que la compañera Francia, que nosotros desde Buenaventura, otras compañeras en la movilización estén hablando temas de territorio, estén defendiendo territorio, esos también son derechos de las mujeres. O sea, los derechos de las mujeres no son solo los derechos sexuales y reproductivos, no son solo los derechos económicos y sociales, los derechos de tercera generación que llaman derecho al territorio, ¿sí? Esos también son derechos nuestros. Entonces yo sí creo que es un debate que podemos luego ampliar y mirar también cómo la contribución nuestra está desde ese lugar, ¿sí? Desde este lugar de los derechos colectivos. Gracias.